Seguro que estabas esperando este vídeo. Hoy os traigo el Chrome OS que puede ser definitivo para vuestro PC. Redescubre Fide OS. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Como algunos sabéis, he estado un breve tiempo fuera, que a algunos habrá parecido demasiado, pero han sido escasas 3 semanas, que me han servido para afrontar cosas personales, pero ya estoy de vuelta. Como he dicho en los primeros segundos del vídeo, vamos a ver un sistema operativo que ya en el pasado hicimos un vídeo sobre él, y es el Fide OS. Ahora mismo hay una versión más actualizada en la cual voy a poder probarlo desde España, cosa que no pude hacer en el pasado, y os voy a enseñar cosas muy interesantes, como puede ser su estabilidad y que vais a poder utilizarlo desde un USB sin tener que instalarlo en vuestra máquina. Evidentemente, si queréis instalarlo en la máquina también puede hacerse, pero ojo, no va a poder hacerse un dual boot, con lo que es muy probable que si quieres tener este sistema operativo en tu PC sea como sistema operativo único o bien utilizando pues lo que es las opciones que trae las nuevas BIOS tipo UEFI. ¿Qué significa eso? Que las BIOS UEFI podemos elegir un sistema u otro que tengamos instalado en un disco duro u otro. O bien manipular el arranque del disco duro para que inicie un sistema u otro si tenemos más de uno en nuestro PC. Pero esto vamos a dejarlo para personas más avanzadas o cuando tenga yo más tiempo poder investigarlo y hacer un vídeo paso a paso para que cualquiera pueda hacerlo. Y una cosa muy importante que tenéis que saber es que este sistema va a permitirte revivir ese equipo antiguo, ese equipo viejo que tienes por ahí, que no sabes qué hacer con él porque cualquier sistema operativo de hoy día va lento en él. Este sistema operativo va a ir mucho más fluido y puedes darle esa segunda oportunidad a ese PC con pocos recursos, a ese PC que ya tiene su edad. Y antes de comenzar, daros las gracias a todos esos suscriptores que estáis siguiendo mi canal y que estabais deseando verme por aquí de nuevo. Así que sin más, comenzamos. Bien, lo primero es entrar en esta dirección, fideos.com/download. En la descripción del vídeo veréis este enlace que podéis ir directamente. Debería de abrirse este entorno, en lugar de español estará con caracteres chinos, pero yo tengo traducida la página con la opción de traducir. Estoy utilizando el navegador Edge de Microsoft. Simplemente para un PC, vamos aquí, descargar directamente. Pero os quiero enseñar antes que si vamos hacia abajo, bueno, aquí a la derecha tenéis una versión para máquina virtual, también podéis instalarlo en una máquina virtual. Y si seguimos hacia abajo, vemos como hay otros tipos de productos en el que es compatible, hay versiones para todos estos productos, pero lo más interesante es para Surface. Aquí está, la Surface Pro 3, la 4, la 5, la 6, incluso la Surface Go. Vale, o sea, si tienes una Surface, también tenéis posibilidad de instalar FideOS. Bien, voy a darle aquí a descargar directamente y esperamos a que la descarga se complete. Una vez finalizado la descarga, vamos a rufus.ie. También os dejaré esto en la descripción del vídeo y vamos a descargarnos este programa. Vamos hacia aquí, hacia abajo y vamos a descargar la versión portátil si no queréis instalarlo en el PC. Funciona igualmente y funciona igual de bien. Vale, voy a descargar la versión portátil y esperamos a que se descargue. Esto es mucho más rápido y con este programa vamos a crear ese USB auto booteable, auto arrancable. Bien, ya tenemos los dos ficheros, el fichero de la imagen de FideOS y el fichero de Rufus. Vamos a descomprimir esta imagen en la misma carpeta y ahora pues nos toca esperar a que termine de descomprimir. Importante, tenéis que tener un WinRAR, un sistema de compresión o descompresión de archivos que pueda descomprimir la imagen img.xz. Yo utilizo WinRAR porque, bueno, a mí me va bastante bien. En la página oficial podéis descargaros una versión totalmente gratuita. Os dejaré también el enlace de la descarga de WinRAR en la descripción del vídeo. Bien, ya tenemos aquí el archivo imagen, el archivo descomprimido y vamos a abrir el programa Rufus. Yo ya tengo puesto el pendrive, el USB que voy a utilizar
en el PC. Aquí nos pide que busque actualizaciones, puede decirle que sí o que no. Yo voy a decirle que no ahora porque lo acabo de descargar, o sea, es la última versión. Y este es el USB que tengo yo introducido. Viene aquí PhoenixOS porque estuve haciendo pruebas con este sistema operativo PhoenixOS en el pasado. Bien, me da igual, voy a sustituirlo por el que vamos a probar hoy, FidoOS. Así que te vienes aquí a seleccionar y vamos a donde tengáis esa imagen, ese archivo de imagen, mejor dicho, del sistema operativo que vamos a probar. Seleccionamos, le decimos que abrir y nada más. Simplemente le damos a empezar y esperamos, aceptar, y esperamos a que termine el proceso. Bueno, este proceso ya ha acabado, puede demorar algunos minutos, así que depende del ordenador, tardará un poco más, un poco menos, no desesperéis. Y una vez que ponga aquí toda esta barra verde con letras en blanco preparado y vuelva a aparecer este botón para poder volverle a dar, ya terminó. Así que cerramos, habría que apagar el ordenador y con el USB introducido encenderlo. Si tenemos bien configurada la BIOS, vamos a acceder al USB directamente. Si no, tenemos que configurar nuestra BIOS para que la opción de arranque principal sea ese USB y de secundario pongamos nuestro disco duro donde tengamos nuestro sistema operativo principal, en mi caso Windows. Si tenéis alguna duda de este proceso en la BIOS, os voy a dejar un enlace también en la descripción del vídeo y por aquí arriba a un vídeo mío anterior muy básico en el que explico cómo configurar esa BIOS para arrancar desde USB. Bueno, con el USB introducido, enciendo mi ordenador y aquí nos aparece el menú de arranque desde el USB. Vamos a ir a Alternate USB Boot. Pinchamos ahí, que es la última opción, la de abajo. Y va a iniciar el sistema desde el USB. La primera pantalla que nos va a aparecer es, aunque no se ve bien, es esta de aquí, en la que la parte de abajo viene pues en idioma chino. Si vamos a la primera opción, la de aquí, es la opción en donde podemos elegir nuestro país. Vamos a buscar, en mi caso, España. Aquí está, español. Pincho ahí y teclado español. Vale, le doy a aceptar. Ya se nos va a aparecer todo en español, la zona horaria, como queramos, configuración. Vale, aquí podemos dejar el driver de Wi-Fi por defecto, todo en automático, ¿vale? Aquí en configuración, aunque no parece aquí el icono muy bien, es una rueda dentada. Y vamos a darle a adelante. Aquí nos va a pedir conectarnos a nuestra red Wi-Fi. Yo voy a hacerlo ya. Y cuando hemos conectado, aparece directamente que aceptemos este contrato de licencia. Le decimos que sí y continuamos. Y ahora esperamos. Bien, aquí, punto importante en el que yo no pude continuar en el vídeo que hice en el pasado. Pinchamos aquí y ponemos España. Spain, ¿vale? Y podemos iniciar con un número de teléfono o con un correo electrónico. Por ejemplo, ayudo 2020@gmail.com. Ponemos aquí nuestro número de teléfono. Aquí nos informa que nos hace falta tener Telegram registrado con nuestro número de teléfono. Aparece un código QR. Abrimos en nuestro móvil la aplicación QR que tengamos, si no, la descargáis una. Y vamos aquí a leerlo con el móvil. Con el teléfono móvil vamos a buscar esa dirección que nos manda ese código QR, bajamos hacia abajo, le decimos confirmar y ya tenemos un código de verificación en nuestro teléfono. Recordad, hemos capturado el código QR, nos abre una dirección que nos manda a Telegram, tenemos que aceptar iniciar en Telegram este sistema operativo
que nos mete en un boot, un programa automático que nos va a dar, si aceptamos, un código de verificación. Voy a poner el código que me ha dado a mí y le voy a dar a siguiente. Bien, aquí tenemos que crear lo que es la cuenta de FideOS. Hemos introducido nuestro email, un nick y una contraseña. Nos dice que se ha creado correctamente, le damos a confirmar. Nos ha tenido que llegar al correo electrónico que hemos puesto un mensaje para que verifiquemos nuestro correo electrónico. Le damos a ese enlace en nuestro móvil, ¿vale? Ya le he dado yo. Y ya he activado el correo electrónico. Vamos a probar. Bien, aquí nos pregunta si opcionalmente queremos usar una cuenta de Google para continuar usando este sistema operativo. Utilizando los servicios en la nube provenientes de Google Account, de la cuenta de Google. O bien, si queremos añadir una nueva cuenta diferente con los tipos de dispositivos que tiene FideOS. Yo voy a decir que prefiero Google porque lo conozco mejor, ¿vale? Pero podéis probar con el nuevo entorno de FideOS. Le decimos siguiente y aquí vamos a iniciar sesión con la cuenta de Google. Si al poner la arroba no funciona con el Alt GR y el número 2, utilizar Shift derecho, ¿vale? Y el número 2. Eso es configuración del teclado que habrá que configurar posteriormente. Siguiente, la contraseña. Y listo, una vez puesta nuestra contraseña, a esperar a que termine de iniciarse el entorno. Aquí puedes registrarte o no. Voy a dejarlo que no ahora mismo, vamos a darle a empezar y este es nuestro entorno. Aquí en Store tenemos una tienda de FideOS y fijaros que aparece todo en chino, en coreano y este es el entorno FideOS. Es muy simple, es un sistema operativo pensado pues para lo que viene siendo la navegación de internet, pero en un vídeo que haré más adelante os explicaré cómo podemos instalar aquí lo que viene siendo la tienda de Google Play o bien una alternativa como puede ser el Aptoide, ¿vale? Que es similar a Google Play pero que no es oficial, ¿vale? Te va a servir igualmente también. También aquí tenemos la App Store, ¿vale? Que es un store como el Play Store, pero es todo a través del navegador. Vamos a ver qué ocurre si reiniciamos la máquina. ¿Nos conservará la configuración que hemos hecho o no? Eso quiero verlo con vosotros. Vamos aquí, le damos a este botoncito de apagado y cuando se apague la máquina completamente vamos a volver a encenderla. Con el menú de arranque pulsamos otra vez que inicie desde USB. Está apagada completamente, enciendo. Menú de arranque y vamos a la opción de abajo, ¿vale? La Alternate USB Boot. Vamos a esa opción, iniciamos desde el USB. Efectivamente ha guardado nuestra configuración en el USB y no tenemos que volver a configurar ese USB. Tenemos un sistema operativo totalmente funcional en el USB sin tener que instalarlo en nuestro PC y así no perdemos ni el sistema operativo principal ni nuestros archivos, muy importante. Y hasta aquí la prueba del sistema operativo FideOS en el día de hoy. Como veis, es un sistema que aparentemente es muy estable. Fijaos que se puede hacer una instalación USB y utilizarlo desde el USB sin perder ningún tipo de sistema operativo principal de nuestro PC, ni ningún tipo de información, con lo cual esto nos da un amplio abanico de posibilidades, como por ejemplo poderte llevar este sistema operativo en tu USB de viaje, por ejemplo, y utilizarlo en otro PC. Y nada más, daros las gracias como siempre por estar ahí, suscríbete si no lo has hecho ya, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y hasta el próximo vídeo. Adiós.